Muy buenas tardes a todas y a todos, estimadas y estimados directores de Guanajuato. Ya estamos en el cierre, en la etapa final, en la recta final de este curso, en la que pues, hemos tratado de afianzar, concentrarnos en la temática de las comunidades profesionales de aprendizaje, como lo hemos dicho en otros momentos, no como una moda o una etiqueta, sino como una manera de ser colectivo escolar, en donde los puntos fuertes o los puntos característicos son el aprendizaje colaborativo, las interacciones, las relaciones humanas positivas de colaboración, de apoyo y desde luego la reflexión sobre la práctica para generar verdaderos procesos de aprendizaje al interior del colectivo escolar. Pues eso es lo que es una comunidad profesional de aprendizaje. Y en este último módulo, como ya ustedes probablemente lo pudieron ver en los materiales de la plataforma y en el manual, nos vamos a concentrar en un par de aspectos de tipo teórico, y que no por ser teóricos son cuestiones del otro mundo, sino que son elementos que nos permiten tomar conciencia de lo profundo que es generar una cultura de colaboración a través del diálogo y también a través de la toma de acuerdos, que es pues como la esencia, la parte fundamental del Consejo Técnico Escolar y desde luego de una comunidad profesional de aprendizaje. Por eso a esta sesión le hemos llamado la comunidad profesional de aprendizaje y el Consejo Técnico Escolar, espacios de diálogo para el aprendizaje y los acuerdos. Entonces, pues, como explicando esta idea general, también afinando puntos, en cierto modo, una comunidad profesional de aprendizaje coincide con el Consejo Técnico Escolar en cuanto a que somos las mismas personas que conformamos el Consejo Técnico Escolar y que estamos tratando de llegar, de transitar, de irnos fortaleciendo hasta constituir una comunidad profesional de aprendizaje. Ciertamente es lo mismo, pero no precisamente, puesto que el Consejo Técnico Escolar es un organismo más bien operativo que funciona en determinados momentos muy bien puntualizados en cuanto a tiempos y espacios, mientras que la comunidad profesional de aprendizaje se vive en todos los momentos de la vida escolar. Obviamente, también la comunidad profesional de aprendizaje supone momentos específicos de trabajo colaborativo, que pueden ser las sesiones de consejo técnico u otros momentos, pero en ese sentido o coinciden, pero no son exactamente lo mismo. No cualquier consejo técnico escolar es una comunidad profesional de aprendizaje, pero una comunidad profesional de aprendizaje sí necesariamente en algún momento funciona como consejo técnico escolar. Y el punto clave es que tanto al interior del consejo técnico escolar o o en su naturaleza y personalidad de comunidad profesional de aprendizaje, hay como dos ejes fundamentales que ya hemos estado mencionando, son pues justamente la mejora y el aprendizaje. Un grupo de personas profesionales que dicen, hay algo más que necesitamos cultivar, hay algo más que necesitamos conquistar, tanto como saberes, pero también como prácticas mejoradas, como innovación. Y también, por supuesto, ese espacio está hecho de acuerdos, porque la misión educativa supone que existan eh, mucha coincidencia, sintonía en lo que se va a hacer. Por eso se llegan a tomar acuerdos. Y los acuerdos no son en el aire. Es importante que los acuerdos estén bien, como diríamos, bien formulados, incluso en negro sobre blanco, en un papel, en un documento, en un acta de acuerdos, porque de ahí va a surgir la acción que vamos a realizar. Son acuerdos tanto para la misión educativa, el aprendizaje de los alumnos, pero también, como lo vamos a ver un poco más adelante, acuerdos en función del propio aprendizaje de la comunidad, acuerdos en función de la mejora de las propias prácticas.
Entonces, sí, tal cual como aparece en esa imagen, estamos hablando de algo que es así como una maraña, como que no es tan sencillo, pero así es la realidad es compleja, se intersectan muchas realidades y bueno, solamente cuando nos sentamos a estudiarlas desde un punto de vista académico, a reflexionar en ellas, es cuando tratamos de organizarlas. Bueno, en concreto el propósito que les, les quiero sugerir o les quiero proponer para esta tarde son dos cosas. Por una parte, reflexionar sobre esta vertiente teórica que se llama aprendizaje dialógico. Y digo reflexionar porque pues, no les voy a dar una conferencia, sino simplemente dar pistas para lo que pueda ser pues un ejercicio de reflexión personal en este momento, pero también de manera posterior. Y también pues unas pistas para reflexionar también en sus propios colectivos escolares en algún momento. Y el segundo propósito es el de presentar una técnica para poder lograr acuerdos. No es una cosa del otro mundo, pero es algo, un pequeño proceso, una estrategia que nos puede facilitar ese proceso de llegar con nuestro colectivo a tomar acuerdos, no cualquier acuerdo, como ya lo veremos más adelante, y que es a lo que le llamamos las pautas de trabajo común. Todo esto lo estamos, eh, lo estamos abordando en el curso desde el manual, pero aquí pues pretendo ofrecer algunas ideas que nos ayuden a encuadrar, pero también a ir un poco más allá en la reflexión personal, más que en un estudio, digamos, académico. Bueno, pues vamos a comenzar con un pequeño ejercicio, pero antes un pequeño preámbulo. Vamos a reflexionar sobre el diálogo, sobre la naturaleza y la riqueza que tiene este fenómeno humano que se llama diálogo. Pero les quiero, como preámbulo, compartir un poco una experiencia. Yo he tenido oportunidad de ser director durante un periodo más o menos de 11 años, más un muy pequeño periodo en el que estuve como suplente, como no eventual, sino como suplente de un directivo. Y, y en estos 11, casi 12 años, entre varias de las cosas que me han quedado como aprendizaje del cargo de director, es que uno aprende a ser muy analítico, es decir, a identificar de cada una de las situaciones que se dan en la escuela, que son variadas y complejas, como que aprendí o me por la posibilidad de aprender a desglosar todas esas realidades en sus rasgos más específicos, que son los que me iban a permitir, y seguramente ustedes comparten esta experiencia conmigo, los que nos permiten en un momento dado dar cuentas de lo que sucede. Cuando nos preguntan, ¿y cómo va mi hijo? Pues nosotros les decimos, oh, muy bien, pero ese muy bien no dice nada. Entonces hay que dar específicos, hay que ser específicos. Bueno, su socialización es adecuada, se le ve conviviendo con los alumnos, los demás compañeros. En la parte académica, bueno, en estas asignaturas ha tenido, en fin, empezamos a dar detalles de lo que estamos afirmando, es decir, estamos argumentando con datos muy concretos y esos datos concretos los sacamos de esa capacidad intelectual que se llama pensamiento analítico, que todos tenemos, pero a veces no está suficientemente desarrollado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, este ejercicio que les quiero proponer, va en función de ejercitar el pensamiento analítico de las cosas que suceden a diario. Ordinariamente tenemos una visión un tanto global, genérica de las cosas, pero pues justamente algo que ayuda mucho a tener, digamos, control sobre lo que hacemos es el desarrollar el pensamiento eh, analítico. Bueno, les quiero plantear este sencillo ejercicio. En la escuela, en nuestro colectivo escolar, dialogamos, tenemos espacios de diálogo, pero para que se dé el diálogo, es necesario que las personas que participamos en el diálogo tengamos algunas disposiciones personales.
¿Cuáles? Pues son varias, pero aquí yo les planteo algunas. Y se las planteo con la finalidad de que hagamos esta reflexión. Tú, maestra, tú, maestro, como director de un colectivo escolar, ¿qué tanto identificas que en las personas que conforman tu equipo de trabajo existe existen estas? ¿En cuántos de ellos tú ves que tienen seguridad personal para aportar ideas y propuestas? ¿Qué tanto ves que no, mejor no digo nada, no vaya a ser que me vayan a juzgar? En boca cerrada no entran moscas, es más seguro calladito, etc. Entonces, encontramos seguridad personal. ¿En cuántos? En muchos, en todos, en algunos. ¿En cuántos de ellos nosotros encontramos empatía? ¿En cuántos vemos perfectamente que son empáticos y saben escuchar y comprender a los demás, sobre todo en cuanto aportan? Me refiero al diálogo, al trabajo conjunto. ¿En cuántos de ellos encontramos que hay un verdadero sentido crítico que les permite valorar las propuestas y no nada más aceptarlo porque pues es que lo dijo mi amigo, o lo dijo el profe que tiene más experiencia, o lo dijo el director, sino que realmente hay la posibilidad de valorar las propuestas a partir de sus fines? Otra, ¿qué tanto encontramos en nuestros equipos de trabajo confiabilidad para participar en la toma de decisiones? Es decir, ¿qué tanto nosotros podemos confiar en que cuando tomen una decisión, esa decisión va a ser honesta, va a ser adecuada? Otra más, ¿qué tanto encontramos que nuestro equipo de trabajo puede asumir con responsabilidad los acuerdos que se tomaron, o si bien a la primera hora se van a echar para atrás? Y por último, ¿qué tanto encontramos, o más bien dicho, en cuántos de nuestros colaboradores sabemos que tienen audacia para lanzarse a iniciativas inéditas, para dar pasos en lo desconocido? Bueno, ya tenemos 21 de los participantes de los 132, 21 que han hecho su aporte, y ahí vamos esperando a los demás. Agradecemos a ver cómo van llegando más personas. Bueno, está a la vista el código QR, pero aquí ponemos de nuevo, así ya nos lo habían puesto. Bueno, a ver, vamos a ver. Entonces, ¿hasta dónde vamos? Con 34 respuestas. Pues hay bastantes que sí encuentran seguridad, o sea, otros como directivos, encontramos que un número importante tienen seguridad, tienen empatía, un poquito menos el sentido crítico. Bueno, sabemos que siempre, a veces hay muchas influencias distintas que no son precisamente muy objetivas o centradas en los propósitos. La audacia, bueno, curiosamente es uno de los elementos más bajos, como que la tendencia es a acomodarnos o sentirnos muy cómodos en lo que ya sabemos hacer, y quizás la innovación, obviamente esto es perfectamente razonable. Ante la innovación nos detenemos un poco. Bueno, aquí vamos viendo. Y mientras van respondiendo algunos más, pues les comento, este ejercicio, como lo pueden ver, es un intento por identificar algunos rasgos muy específicos de ese fenómeno complejo que es el diálogo. No siempre nos ponemos a reflexionar sobre en qué consiste dialogar. Si me preguntan, ¿y qué tan dispuesta está tu equipo escolar, tu equipo de trabajo? ¿Qué tan bueno es para dialogar? Y podemos decir, pues sí, bastante bien. Pero si la capacidad de dialogar las desglosamos en algunas actitudes o disposiciones muy concretas, entonces nuestra apreciación es un poco más objetiva. Entonces es un ejercicio sobre los aspectos que componen ese fenómeno complejo pero interesantísimo que es el diálogo. Este ejercicio, ustedes lo están respondiendo
desde la visión que ustedes tienen en este momento de su colectivo escolar. Pero este ejercicio, en cierto modo, también lo podrían, vamos a aplicar a sus equipos en una perspectiva de autoevaluación. ¿Qué tanto me siento una persona segura? ¿Qué tanto realmente soy empático? ¿Soy confiable? En fin. Pero también podrían ustedes plantearse esta reflexión desde ustedes mismos como directivos. ¿Qué tanto mi actitud como líder, como mediador, propicia la seguridad en mi equipo? ¿Qué tanto lo que yo hago es fomentar la empatía, o más bien la competencia o el desacuerdo? ¿Qué tanto yo propongo sentido crítico en lugar de decir, bueno, pues como ya lo dijo el supervisor, así lo hacemos y calladitos? En fin, también puede ser como un autoanálisis desde nuestra postura de directivos. En este sentido, ¿cómo contribuyo a que mi colectivo escolar cultive o vaya asumiendo estas disposiciones personales para el diálogo y para la toma de acuerdos? Bueno, ya tenemos bastantes respuestas y sí, pues se ve con bastante claridad, encontramos que hay seguridad y en donde estamos un poquito más reservados es en el aspecto de la audacia y del sentido crítico. Muy bien, bueno, pues vamos a continuar. Un segundito. Ya. Bueno, vamos a continuar. Entonces, si ahondamos en esta reflexión sobre este fenómeno que es el diálogo, nos podemos preguntar también, además de cuáles son las disposiciones necesarias para el diálogo, nos podemos preguntar, ¿y qué pasa cuando dialogamos? Y aunque etimológicamente diálogo tiene un sentido estricto de entre dos, de aquí para allá diálogo es extremo a extremo, la palabra que va de extremo a extremo, pero pues sabemos que el diálogo también, sobre todo en el contexto de nuestras comunidades educativas, es un diálogo multilateral. ¿Qué sucede cuando dialogamos? Dirían los técnicos de la comunicación, un diálogo supone o es el hecho de compartir significados, entendiendo que significados son las ideas que tenemos, no nada más las palabras, no nada más los datos, sino lo que nosotros elaboramos desde nuestro ser, desde nuestro sentido de cognición. Pero por supuesto, en un diálogo o en un diálogo colaborativo, un punto fundamental y primario es la interacción. Si no hay una interacción humana, personal, no puede haber diálogo. Claro, ahorita podemos tener diálogos a distancia, pero esa relación a distancia a través del chat o de la llamada telefónica, pues ya es interacción. Esta interacción supone también una cierta dosis de confianza. Para que pueda haber diálogo se requiere por lo menos una semilla incipiente de confianza, pero a la vez la confianza es el fruto del diálogo. La confianza es condición, pero a la vez resultado del diálogo. El diálogo, aunque es compartir significados y estamos en el mundo de las ideas, no nada más nos enriquece porque nos da ideas, sino que nos enriquece porque a través del diálogo aprendemos a interactuar con los demás. En este flujo de ideas, que es, como lo decíamos, los significados, es en donde se da esto que también algunos, tanto psicólogos como especialistas de la comunicación, le llaman intersubjetividad.
La subjetividad es aquella visión que yo tengo desde mi perspectiva a partir de mi contexto, de mi formación, de mis antecedentes, pero también de mis intereses, también de mis tendencias, de todo lo que soy yo. Y cada vez que participo, aporto, lo estoy haciendo desde mi subjetividad. Pero cuando entro a participar en un diálogo, también se da o se tendría que dar esa apertura a la subjetividad del otro. Conocer no nada más lo que dice, sino su horizonte, sus intenciones, sus propósitos, hasta los porqués, ¿no?, de sus aportaciones. Pues si se van dando cuenta, lo que estoy tratando de proponerles como reflexión es que es un fenómeno sumamente complejo. Eso sí, en un proceso de diálogo, necesariamente se da una transformación de quienes participan en él. Cuando hay un diálogo, cuando hay una conversación unilateral de arriba para abajo o un monólogo, pues tal vez no haya tanta transformación, pero en donde hay diálogo, donde se da ese flujo de ideas, quienes participan en él necesariamente salen del diálogo distintos. Se da una transformación, no nada más en el campo de las ideas y de los conocimientos, sino también en esto que habíamos dicho, la confianza, las habilidades para la interacción, el autocontrol. Uno aprende mucho de sí mismo cuando dialoga. Y desde luego, el diálogo es un espacio en donde el pensamiento crítico también es una condición. Cuando se dialoga, cuando estamos en este proceso de intercambio profundo de significados, necesitamos estar valorando. Este aporte sí va en la línea, es congruente con lo que buscamos. Este aporte no es tan congruente. Y ese sentido crítico que también nos permite entender lo que pasa, las razones por las que se dan los aportes. Esto no significa estar juzgando y prejuzgando, que no son disposiciones muy favorables al diálogo. Sin embargo, sí es tener en cuenta todos los distintos componentes que puede haber en una aportación determinada. Bueno, si es tan complicado el diálogo, entonces, ¿cómo vamos a poder dialogar? Bueno, pues lo hacemos, pero profundizar en la reflexión sobre lo complejo del fenómeno en el que participamos continuamente, pues nos da luces y nos permite participar mejor como de manera individual en los diálogos. Ahora, si partimos de esta idea de que el diálogo es un proceso en el que se genera conocimiento, entonces estamos hablando del tema del aprendizaje dialógico. Y este es un tema muy, digamos que está muy en boga, no es algo completamente nuevo, pero sí es una propuesta que se nos hace a todos los educadores, porque sí nos puede llevar a cambiar de una manera muy profunda lo que hacemos en nuestros centros escolares. ¿Qué pasa cuando aprendemos a través del diálogo? Ya no es nada más un intercambio de significados, sino se da un proceso de co-construcción de significados. ¿Por qué? Porque partimos de un diálogo, nunca partimos de un diálogo desde cero. Si yo comienzo a hablar o a dialogar sobre un tema con alguna otra persona, es porque ya tengo un conocimiento previo de ese tema y estoy en búsqueda de llenar vacíos, ¿no?, porque quiero saber más. A veces no, ¿verdad? A veces le llamamos diálogo al repetir los temas de los que siempre hablamos, ¿no? Nos reunimos con los amigos en una comida, en un café, y hablamos de lo mismo de siempre. Pero bueno, eso a muy pocos les sucede. Pero cuando estamos en búsqueda de aprender a través del diálogo, se da necesariamente este proceso de partir de algo que ya conocemos para ir un poco más allá. El diálogo también tiene un carácter de horizontalidad. Cuando yo le pregunto a un experto, aparentemente no hay horizontalidad porque pues, él es el experto. Entablo un diálogo con alguien que es experto en la temática que yo quiero conocer, pero sí se da un nivel de horizontalidad si en el diálogo de ambas partes hay deseo de aprender. Yo quiero aprender de los conocimientos
que puede tener el experto, pero él seguramente también estará, como decíamos antes, dispuesto a conocer qué es lo que a mí me hace falta, cuál es la razón por la que yo estoy preguntando, por la que yo estoy consultando. Y entonces se da también un intercambio de significados que a fin de cuentas va a generar algo nuevo. Quizás no me dirá a mí la información que yo le pido de la misma manera como se lo dice a otra persona. A una escuela, si invitamos a un experto a dialogar para que nos dé un curso, un taller, se establece un proceso de diálogo y la forma como lo hace con nosotros tal vez sea distinta a la forma como lo hace con algún otro colectivo. En el diálogo hay preguntas y respuestas, no nada más respuestas. Ojo, porque a veces nuestras clases son respuestas sin preguntas. La información que damos es una respuesta a algo que nadie preguntó. Bueno, no sé si ya están empezando a ver que esto tiene implicaciones para la vida escolar, hacia los procesos de aprendizaje en nuestras aulas. ¿De qué manera se puede ir generando en el aula también un proceso dialógico de aprendizaje para los alumnos? Y más allá, cuando en un diálogo entre un grupo, digamos en nuestro colectivo, pues obviamente es un proceso interno. Aquí en nuestro colectivo tenemos muchas temáticas que discutir, las tomamos, pero en un diálogo que busca aprender, no se encierra en ese grupo, sino que se abre al entorno, consulta, trae los saberes del entorno, de las personas que están alrededor, para enriquecer el proceso de aprendizaje a través del diálogo. Pues bueno, todo esto, repito, trata de ser una serie de elementos que nos puedan ayudar a comprender, a reflexionar en lo profundo que es este fenómeno que es el diálogo. Ahora, nosotros estamos trabajando, estamos pensando en el contexto de nuestra comunidad profesional de aprendizaje, es decir, el equipo de docentes que ya estamos en esta línea, en esta perspectiva de, sí, trabajar, sacar adelante todo lo que la escuela nos pide, pero también estar en la disposición de crecer profesionalmente y de aprender como profesionales. Ahora, pues también actualmente se ha estado promoviendo mucho, y la nueva escuela mexicana también apunta por ahí, a que nuestros centros escolares sean comunidades de aprendizaje, ya no nada más el equipo de profesores, sino que en todas las aulas se dé esta dinámica del aprendizaje dialógico. Si nosotros como docentes aprendemos a aprender mediante el diálogo, pues ya tenemos un camino hecho para que también en todas nuestras aulas los procesos de aprendizaje sean dialógicos. Y bueno, pues esa es una ruta a la que creo que podemos ir caminando, es decir, cambiar el paradigma de la transmisión de conocimientos, que es absurda, al paradigma de que en las aulas se dan procesos dialógicos de aprendizaje en donde aprendemos todos, alumnos y docentes. Bueno, y aquí estamos nuevamente evocando a Paulo Freire, ¿no? Con esta excelente intuición que vino a cambiarnos la mente en cuanto al aprendizaje, no como el fruto de un conocimiento que se trasvasa, sino como un proceso complejo en el que no hay quien enseñe, sino quien enseña aprendiendo y quien aprende enseñando. Bueno, yo les quiero proponer, ahora que ya se acercan las vacaciones, la lectura de este documento. Es un documento español, no está hecho en México, pero contiene pues una reflexión muy profunda sobre este tema que estamos aquí compartiendo, que es el aprendizaje dialógico, pero también trae algunas pistas de cómo llevarlo a las aulas, cómo convertir la escuela en un espacio de aprendizaje dialógico. Y tiene pistas muy concretas y muy prácticas. Yo se los recomiendo mucho. Más tardecito que ustedes tengan en sus manos esta presentación, le pueden dar clic aquí y se abrirá el enlace para que lo puedan descargar. No es un documento muy
muy extenso, pero realmente se los recomiendo muchísimo para una lectura de vacaciones que será de mucho beneficio. ¿Por qué España? ¿Que en México no hay experiencias de aprendizaje dialógico? Sí, y algunas se han publicado y otras ahí están en las escuelas. De ahí la importancia de que, así como generar una comunidad profesional de aprendizaje es ir construyendo una cultura del aportar lo que yo sé, del compartir lo que para mí es fortaleza, pero también aprender de otros. Pero aquí están diciendo que no pueden descargar el libro ahorita. No, por supuesto. Cuando ustedes reciban la presentación, cuando más tarde les enviamos la presentación en PDF. Y cuando ustedes la reciban, entonces ahí la abren y pueden dar clic. Ahorita no. Bueno, entonces me regreso a que cuando yo tengo algo que me resulta exitoso y lo comparto, yo ya estoy trabajando por la mejora de la educación en un campo más amplio. Entonces, por eso paso ahorita muy rápido sobre este tema de las redes. La importancia que tiene que como profesionales individuales, pero también como instituciones, nos sumemos a el trabajo de otras instituciones y de otros profesionales para compartir, para intercambiar, para dialogar y sobre todo para proponernos ideas de mejora. De hecho, nosotros ya conformamos redes. Ustedes como escuelas forman parte de una red que se llama Zona Escolar. Y eso se personifica o se concretiza en los espacios que les llamamos consejos técnicos de zona, en las que se intercambian, en las que se acuerda, en las que se organiza. La pregunta es, ¿qué tanto aprovechamos realmente esos espacios de red institucional para aprendizajes y para la mejora profesional? Yo creo que siempre hay mucho más que se pueda hacer, pero ya se hace. Por otro lado, hay una cantidad importante de espacios en Internet de docentes, desde luego en Facebook hay muchos espacios de docentes, en donde se puede compartir y se puede aprender. Todavía yo creo que estamos muy al inicio de esta cultura de las redes, pero vale la pena. ¿Por qué les propongo una lectura de España? Bueno, pues porque es muy valiosa y porque no porque sea en España, eso no se puede adaptar a nuestra realidad, porque es una realidad muy distinta. Por supuesto que es una realidad muy distinta, pero hay elementos que son comunes y con justamente una lectura crítica y reflexiva sobre nuestra realidad, hay elementos que nos pueden iluminar. No sé si es correcto decir aplicar, probablemente no, pero son ideas que nos pueden iluminar para que nosotros las podamos o adoptar o adaptar, pero que nos pueden ser de mucha utilidad. Y la pluralidad es valiosa. En una red participamos personas de distinta experiencia, con distintos perfiles. Esa diversidad genera riqueza. En las redes, cuando hablamos de redes en el ámbito educativo, esto pues lo hemos planteado ahí en el manual, se dan espacios de conexión entre diversos actores. Es un espacio de trabajo colaborativo, desde luego distinto al que podemos realizar en nuestro colectivo escolar, pero que igualmente tiene mucha riqueza por lo que supone de la amplitud de perspectivas. Obviamente, una red profesional es porque tienen un propósito compartido, no los mismos objetivos. Cada escuela tiene su objetivo, pero hay propósitos compartidos, como por ejemplo la mejora, la innovación. En nuestro caso, cómo llevamos a la realidad este reto tan interesante de formular nuestros propios programas analíticos y cómo llevar a cabo los procesos educativos de una manera mucho más abierta a la comunidad, más interdisciplinaria, más
orientada a ese propósito de no nada más aprender del medio ambiente, sino ser responsables del medio ambiente. Pues hay propósitos comunes que en una dinámica de redes pueden ser muy enriquecedoras. Al igual que en el diálogo, en una red prevalece o necesita prevalecer una disposición de confianza, de corresponsabilidad, y bueno, pues como también lo mencionábamos, en una red que se conforma a partir de o espacios físicos de trabajo o espacios virtuales de trabajo, algo que también es muy importante es esa horizontalidad, en la que lo que se aporta vale no por la jerarquía de quien lo dice, sino por su funcionalidad a las metas, porque es algo razonable, porque es algo congruente con lo que buscamos. Bueno, este tema de las redes, pues da para mucho. Ahorita únicamente prácticamente nada más lo enunciamos o lo anunciamos, pero pues vale la pena en algún momento profundizar en él, o bien aprovechar que ya formamos parte tal vez de redes gracias a las facilidades que nos ofrecen ahora algunos recursos como el Facebook, WhatsApp, etcétera. Bueno, y para ir eh, avanzando hacia la tercera parte, que es la parte final de este momento, de esta sesión, quiero proponerles una reflexión sobre esto que también ya tienen en el manual, que son las pautas de trabajo común. Como les decía al inicio, es una técnica que nos puede ser de utilidad para llevar a cabo procesos en los que llegamos a acuerdos en nuestro colectivo escolar. Acuerdos, sobre todo, enfocados a la mejora. Entonces, ¿qué son las pautas de trabajo común? Son acuerdos que tomamos para mejorar nuestras prácticas educativas. Estimados directores, directoras, cuando elaboramos nuestro PENSE, nuestros colectivos escolares, nosotros focalizamos las necesidades de los alumnos, y está perfecto, a partir de las evaluaciones externas o los instrumentos que nosotros tenemos, los resultados académicos del curso previo o de la etapa anterior, nosotros identificamos las necesidades y buscamos la manera de atenderlas. Generalmente al atenderlas, pues buscamos mejorar algo en nosotros, en la organización, en los materiales, etcétera. Por eso, cuando elaboramos nuestro PENSE, hay una lista de ámbitos que se nos recomienda revisarlos para localizar las causas de la problemática que estamos detectando en nuestros alumnos. Y por lo menos 2 de esos ámbitos, no los recuerdo de memoria, pero recuerdo que 2 de ellos se refieren por lo menos a las prácticas de docentes y de directivos. Porque el resultado de aprendizaje de los alumnos depende de lo que hacemos docentes y directivos. Por lo tanto, es ahí en donde podemos encontrar las posibles pistas de acción para la mejora en los procesos de formación de los alumnos. Bueno, entonces por eso, estas pautas de trabajo común, como lo vamos a ver, es un ejercicio que está enfocado a que nosotros volteemos la vista hacia nosotros mismos, hacia lo que hacemos, hacia nuestras propias prácticas. ¿En qué consiste esta técnica? Pues es muy sencilla, parte de un diagnóstico, es decir, para identificar cuáles son esas prácticas que necesitamos atender. Y se trata de evaluar nuestras prácticas. Más adelante voy a concretar algunos ejemplos, pero ahorita les digo, ¿qué puede pasar con algunas de nuestras prácticas? Digamos, la atención al desarrollo socioemocional de nuestros alumnos. ¿Qué puede pasar? Pues puede pasar de que no lo hacemos, totalmente no lo hacemos, porque no entendemos eso, y entonces, ¿cómo calificaríamos esa práctica en nuestro colectivo? Pues muy baja, pero mejor planteémoslo de esta forma. En esta práctica requerimos formación, puesto que no la tenemos.
Pero pudiera ser que alguna otra práctica o algún otro elemento, pues sí lo estamos realizando. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento lógico-matemático, las habilidades de la lectura. Pero bueno, hay cosas que no están funcionando bien. Sí lo hacemos, no es que no sepamos ni siquiera cómo se llevan a cabo procesos para el desarrollo del pensamiento lógico-matemático, pero no está funcionando. Entonces, en esta práctica requerimos fortalecimiento. Es decir, estamos más o menos, no tan perdidos. Pero también pudiera suceder que hay alguna práctica que ya la tenemos como colectivo escolar muy bien. Ya todos los grupos trabajan con proyectos. Todo el mundo utiliza métodos o la metodología activa. Todos usan métodos activos, el estudio de casos, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas. Pero quizás pudiéramos ir más allá y procurar o intentar hacer proyectos, pero ahora interdisciplinarios o bien verticales, es decir, entre varios niveles. Estoy poniendo el ejemplo. Diagnóstico es, ¿cuál es la práctica que necesitamos atender? Porque hay que formarla, porque estamos muy mal, o porque hay que fortalecerla, o porque queremos ir más allá, queremos innovar. El segundo paso es focalizar de esas prácticas o de esa práctica, cuáles son los aspectos concretos que la constituyen, o sea, en qué consiste esa práctica e identificar de esos aspectos cuál es de la que estamos cojeando, de cuál pie cojeamos exactamente. Y el tercer punto es determinar las pautas de trabajo común, es decir, las acciones concretas que vamos a hacer juntos. Por eso son pautas de trabajo común. No son ideas bonitas que nos proponemos, no. Son acciones muy concretas y que vamos a realizar todos. Entonces, por eso se trata de todos enfocados a una práctica. Ya me imagino que podremos estar pensando, ¿cómo? Además de los objetivos, las actividades, el cronograma, además también tenemos que hacer pautas de trabajo común, pues yo creo que no es además, sino que va dentro. Necesitamos mejorar lo que hacemos porque si queremos cambiar los resultados, no podemos seguir haciendo lo mismo. Entonces, este ejercicio de voltear hacia nuestras propias prácticas, a través de digamos, esta técnica de cuáles son las pautas de trabajo común, que repito, la clave de esta técnica es que nos vemos a nosotros mismos. Vemos nuestras prácticas. Bueno, hemos estado hable y hable de prácticas. Y habría que preguntarse, bueno, ¿y qué carambas son las prácticas? Bueno, en el plano profesional, en cualquier profesión, la práctica es lo que hacemos, porque forma parte de nuestra actividad profesional. Antes se hablaba, bueno, no antes, sino todavía se habla de competencias. Y las competencias son como todas aquellas habilidades, conocimientos, actitudes que necesitamos tener para poder realizar o desempeñarnos en algún campo. Es decir, que las competencias tienen como una característica de prospectiva para adelante, mientras que las prácticas se entienden como las acciones que ya realizamos. ¿De dónde las sacamos? Pues de donde las hayamos sacado, pero las realizamos. Y en ese ejercicio que les proponía al inicio, de ser un poco analíticos, es decir, de desglosar con detalle qué es esa realidad de la que estamos hablando, pues me permito proponerles también este ejercicio. ¿Qué son las prácticas? Es lo que hacemos. Y todas las prácticas que realizamos tienen tres componentes. Un componente o unos componentes técnicos, que son el cómo se hace, qué es exactamente, qué procedimiento seguimos en esa práctica. También tiene algunos componentes teóricos, que son sobre todo los porqués, la fundamentación de esas prácticas, y también hay unos componentes de tipo personal, específicamente los propósitos y el estilo. Déjenme dar algunos ejemplos.
Una práctica, por ejemplo, podría ser el realizar ejercicios mecánicos para que los estudiantes desarrollen alguna habilidad. Pensemos en la lectoescritura o pensamos también en el lenguaje matemático, por ejemplo, el aprendizaje de un algoritmo, digamos el algoritmo de la multiplicación. Entonces, la práctica docente es actividades de repetición. Ojo, que la repetición no está condenada, no es algo que ya no debe existir, no, sí debe existir justamente como una práctica, pero no como la práctica predominante en los procesos educativos. ¿Cuáles son los componentes de una práctica de ejercicios de repetición? Bueno, los componentes técnicos es qué se hace. Bueno, primero se explica el algoritmo o se dan los fundamentos del algoritmo. Probablemente se le vincula también algo del contexto. Luego se explican los pasos del algoritmo. Después de que ya se explicaron, se modelan, ¿sí? Hacemos modelaje, ponemos varios ejemplos. Luego realizamos práctica. Primero una práctica guiada, pero después una práctica, vamos a decir, ya más abierta y autónoma. Y finalmente, pues se buscan aplicaciones. Fui ahorita muy esquemático, pero esa es la práctica que nosotros como docentes realizamos de ejercicios de repetición. Esto de las prácticas, ¿ya cayó en desuso? No. Ciertamente tienen su origen teórico en el conductismo. El conductismo busca modificar las conductas y una forma de modificar las conductas es la repetición. Y no porque sea conductismo ya pasó de moda. No, sigue vigente porque muchas cosas las aprendemos de manera conductista y por repetición. Y por supuesto también en el ámbito educativo escolar es válido. Pero si lo queremos ver desde una perspectiva teórica más actualizada, pues estaremos hablando de la neurociencia o la neuroeducación. La repetición de algo va construyendo redes neuronales. Por lo tanto, es importante en muchos casos algunas habilidades irlas adquiriendo y desarrollando por repetición. Bueno, y el componente personal, pues es el propósito. Yo docente, ¿por qué estoy, más bien dicho, para qué estoy llevando a cabo este proceso de repetición y de qué manera lo hago? Entonces, las prácticas tienen componentes, vamos a llamarle, pues, de tipo prescriptivo, porque así debe de ser. Tienen componentes de tipo filosófico o teórico, pero también en nuestra práctica se plasma nuestro propio estilo de ser. Esas son las prácticas. ¿Qué tan fácilmente nosotros como directivos y como docentes podemos nombrar concretamente algunas de las prácticas que hacemos? Bueno, intentar. Ahorita vamos a hacer un par de ejercicios. Pero quiero poner un ejemplo de la vida diaria. Hay una práctica que seguramente todos nosotros hacemos que se llama andar en bicicleta. Entonces, el andar en bicicleta tiene unos componentes técnicos. ¿Cuáles? Pues desde luego el equilibrio, porque andar en solo sobre dos llantas supone un ejercicio de equilibrio, balancear el cuerpo, pero también supone la habilidad de controlar la dirección. De hecho, si se mantienen dos ruedas es justamente por esa combinación entre equilibrio y el control de la dirección. Se necesita el pedaleo y si tenemos una bicicleta sofisticada de montaña, qué sé yo, pues necesitamos también saber utilizar los cambios. Esos son los elementos técnicos. Seguramente hay otros, pero los más elementales son estos. Y son tan importantes porque si no se tienen por lo menos estos tres, pues simplemente no podemos andar en bicicleta. Nosotros hemos visto a nuestros chiquitines que andar en bicicleta y que al medio metro pum, se caían, pero si sí sabe pedalear muy bien en el triciclo, lo hacía muy bien. Sí, pero aún falta desarrollar ese sentido del equilibrio y la habilidad de llevar la dirección. El andar en bicicleta también tiene sus componentes teóricos. La bicicleta es un medio de transporte que es económico,
no contamina, es saludable y aparte pues, es muy práctico, muy sencillo de utilizar, no se requiere mayor ciencia. Quien utiliza la bicicleta probablemente no tiene conciencia de todas estas, digamos, condiciones teóricas, pero pues no le interesan mucho. Con esto quiero decir que a veces como docentes realizamos prácticas y probablemente no tenemos muy claro cuál es su fundamentación teórica y de todas maneras las hacemos. No quiero decir que eso sea lo ideal, siempre pues vale la pena no solamente saber hacer, sino el saber por qué lo hacemos y qué es lo que se produce cuando lo hacemos. Y luego los componentes de tipo personal, pues, que tiene que ver con los propósitos. ¿Por qué la gente anda en bicicleta? Pues o por hacer deporte, o por trasladarse a su trabajo, a su escuela, o como medio de trabajo, como instrumento de trabajo, o muchas otras razones. Estilo, pues uno no usa protección, ¿no? Prefiere una bicicleta de montaña, o una clásica, o una deportiva, en fin. Entonces, una práctica también, a pesar de que podemos encerrarla en un solo concepto, la práctica, lo que hacemos, pero también tiene complejidad y hacer este ejercicio de desglose, pues es interesante. Bueno, vamos haciendo un pequeño ejercicio analítico, mis estimados directores y directoras. Hay una práctica docente que nos ha venido sugerida ya desde, por lo menos desde los planes y programas 2011, que es la contextualización de los contenidos. Hacer que lo que está en el currículum, en el plan de estudios, a la hora de llevarlo a los estudiantes, sepamos ponerlo en su contexto. ¿Cuál es el componente teórico de la contextualización de los contenidos como práctica? Pues fundamentalmente el aprendizaje significativo. Es decir, que un conocimiento nuevo va a entrar cuando existe una plataforma de lo ya conocido y que le sirve como base para el conocimiento nuevo. Ese es el aprendizaje significativo. Bueno, cuando si ustedes quisieran evaluar cómo es que sus docentes contextualizan los contenidos como lo proponen en los principios pedagógicos de nuestros programas vigentes, ¿en qué se fijarían? ¿Cuáles son esos rasgos que a ustedes les permitirían decir, sí, este profesor sí contextualiza o no, este profesor no está contextualizando los contenidos? Vamos a hacer este ejercicio nuevamente a través de Mentimeter. Les estoy compartiendo la pantalla y les vuelvo a poner el enlace. Y entonces aquí en un texto libre, ustedes pongan 1, 2 o 3. ¿Qué componentes técnicos tiene esta práctica de contextualizar los contenidos curriculares? ¿En qué me tengo que fijar de la práctica de un docente para verificar si sí o no contextualiza? A ver, ¿qué nos dicen? Desde luego, esto tanto en el aula como desde antes, ¿no? La planificación didáctica puede ser una posible evidencia de que se lleva a cabo esta práctica. También los compañeros asesores, Coeducar, si quieren, también ustedes pueden responder a la pregunta. Bien, ya tenemos aquí algunas respuestas. Si encuentran dificultad para responder en Menti, lo pueden hacer en el chat. Realizar proyectos que involucran a la comunidad, eso por supuesto. Es una forma muy clara de contextualización. Incorporar los saberes de la comunidad, detectar las necesidades.
Claro, incluir la cultura, las experiencias, las tradiciones, claro, excelente. A través de la planificación, de la evaluación formativa, que las consignas a resolver tengan relación con la comunidad, excelente. Claro, si hay un buen diagnóstico, lo más probable es que se contextualice. Quizás ahí se hablaría más bien de adaptación más que de contextualización, pero también forma parte el tener claras cuáles son las condiciones, los estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes. La planificación, nuevamente aquí se ha dicho que sea basada en el diagnóstico del grupo, a través de los propósitos, a través de las estrategias. Sí, desde luego, pero ¿qué estrategia? ¿Qué estrategia es contextualizadora? ¿Y qué estrategia? Pues puede ser muy buena, pero no precisamente entra en este sentido de la contextualización. Proyectos acordes a las necesidades, situaciones de aprendizaje viables, de acuerdo a las características de la comunidad. Preguntas detonantes, claro que sí, conocer a los alumnos, sus habilidades, proyectos integradores, analizar los intereses, los conocimientos previos y forma parte de este diagnóstico, pero yo creo que esto un poco más, rescatar aspectos relevantes de la comunidad, ubicar los recursos naturales, considerar los intereses de los alumnos, muy bien, la observación, el registro de análisis, medición de cómo voy a evaluar, involucrar a los integrantes de la comunidad, desde luego que sí, bueno, hay bastantes más, identificar las necesidades, cuando se hace uso de los recursos de la comunidad, muy bien, reconocer las características, bien, hay mucho. A través del diálogo entre el docente y los alumnos, por supuesto, muy bien, hay muchos aportes, desde luego, muy valiosos. Y bueno, pues vamos a continuar un poquito. Bueno, aquí yo anoté tres. De ninguna manera estos son los tres rasgos técnicos de la contextualización. Aquí yo he puesto tres, que bueno, son los que ustedes también pusieron. Pues, ¿cuáles serían los componentes o unos de los componentes técnicos de la contextualización de los contenidos como práctica educativa? Uno, identificar los problemas del contexto y que están vinculados con los contenidos, ¿no? Cualquier problema del contexto, sino saber encontrar que en los contenidos curriculares o del programa hay un problema de la realidad, del contexto en donde podemos trabajar o sobre el cual podemos trabajar. Integrar los materiales propios del entorno, lo dijeron ustedes, y recoger los saberes locales. ¿Cuáles serían los componentes personales? Bueno, no nos detenemos en ellos, pero pues desde luego es el estilo propio, pero también tendría que ver como el tema específico. No es lo mismo tratar de contextualizar un tema de ecología, de cuidado del medio ambiente, con uno de pensamiento lógico-matemático. Entonces, o de lenguaje. Entonces hay muchas diferencias. Pero el punto clave es realizar ese ejercicio de análisis. ¿En qué consiste esta práctica? Otra práctica, otro ejemplo, también algo que nos han venido proponiendo desde hace ya varios años en nuestro sistema educativo nacional, que es la evaluación formativa. ¿Cuáles son los componentes teóricos de la evaluación formativa? Pues son muchos, pero fundamentalmente menciono aquí estas nociones que algunos mencionaron en alguna de las sesiones anteriores. No es lo mismo evaluación que calificación. La evaluación es una estrategia formativa. La calificación es un proceso administrativo. Entonces, yo creo que este es un primer punto. Si queremos hacer evaluación formativa, lo primero que habría que tener en cuenta es que una cosa es la calificación y no están peleadas ni es una o la otra. No, los dos procesos entran en juego en el proceso de evaluación que nosotros realizamos en nuestros centros escolares. Pero son dos cosas distintas. Por lo tanto, hay que manejarlas de manera distinta. Y no confundir. A ver, profesores, por favor, quisiera que a más tardar el día de mañana me envíen sus evaluaciones para que se saquen las copias. No, esas no son evaluaciones, esos son exámenes, ¿de acuerdo? La evaluación es el proceso más complejo
que permite detectar los logros, detectar las necesidades y poner acciones de mejora. Esos son los componentes técnicos. Primero, determinar productos y evidencias. Si yo voy a evaluar, necesito saber exactamente qué voy a evaluar. Nunca voy a evaluar alumnos, voy a evaluar los productos que realizaron o los desempeños que tuvieron, de los cuales yo tengo evidencias. Segundo componente técnico, que nuevamente no son los únicos, la evaluación formativa supone elaborar instrumentos que me van a permitir registrar lo que necesito registrar. Esos instrumentos se generan con algo que, bueno, es otro de los puntos que ya no pusimos aquí. Un instrumento se elabora cuando tenemos claros cuáles son los indicadores de calidad de un producto o los indicadores de logro de un aprendizaje en una evidencia. Otro elemento técnico de la evaluación formativa es la retroalimentación. Es decir, regresar al estudiante cuáles fueron sus logros y en dónde necesita mejorar. Y aquí viene un asunto que es en donde a veces nos perdemos. Generar estrategias personalizadas de mejora. Ah, pero eso ya no es evaluación, es formación. Sí es evaluación. Porque ¿cómo voy a mejorar? ¿Cómo voy a detectar lo que necesito mejorar? Con la evaluación. Y desde luego, otro elemento fundamental en la evaluación formativa es atender el aspecto socioemocional. Saber que no es lo mismo realizar una actividad de la que yo voy a obtener la calificación, porque también esa es la calificación, recoger algún dato que voy a presentar, voy a entregar. Pero también tengo que entender que no es lo mismo realizar ese ejercicio en un momento que en otro, sobre todo para la situación socioemocional de los alumnos. Esa es la evaluación formativa, la que nos permite detectar qué es lo que los estudiantes necesitan, han logrado y mejor. Los componentes personales, bueno, pues ya cada uno dependerá cómo la lleva a cabo cada uno. Por eso ahorita no nos detenemos. Pero tomo este caso, este ejemplo de la práctica de la evaluación formativa para presentarles un ejemplo de lo que sería el llegar en un acuerdo colectivo a establecer pautas de trabajo común. También en el manual, en el curso, hay un ejemplo que les puede ser de utilidad. Aquí rápidamente les comparto este. Imaginemos que somos un colectivo, un equipo de trabajo, equipo docente, que se reúne y revisa que se nos está proponiendo que apliquemos la evaluación formativa y entonces nos decimos, pues quién sabe qué será eso. Y entonces nos preguntamos, ¿qué práctica requerimos mejorar o atender incluso? Pues esto, de la evaluación formativa. Me paso acá abajo. ¿En qué nivel nos encontramos? Pues no tenemos ni idea de qué es eso de la evaluación formativa porque nunca lo hemos hecho, no nos lo enseñaron en la normal y entonces pues no sabemos. Entonces, ¿en qué nivel nos encontramos? Se requiere formación. ¿Por qué? Bueno, pues porque casi siempre aplicamos exámenes de conocimientos y también exámenes de conocimientos. Y poco sabemos hacer algo para evaluar algunos otros acciones, actividades o desempeños de nuestros estudiantes. También, pues porque nos damos cuenta que los muchachos salen mal en los exámenes, tenemos que estar haciendo ahí ajustes para que no nos reprueben tantos. Y bueno, entonces algo estamos haciendo mal. Y porque no, en realidad no sabemos si nuestros alumnos están evaluando, están aprendiendo. Lo que hacemos para evaluar o calificar no nos deja satisfechos. Bueno, entonces necesitamos formación. Pues imaginémonos que como equipo docente nos damos cuenta, esto es algo que necesitamos. Bueno, vamos haciendo el ejercicio analítico de qué significa eso, de que no tenemos ni la menor idea de lo que es la evaluación formativa. Bueno, ya tenemos alguna idea, no estamos tan perdidos porque ya nos damos cuenta de que no es lo mismo que evaluar que calificar. Bueno, es algo. Segundo, no tenemos experiencia en el diseño de instrumentos. Casi siempre usamos los exámenes que ya se han usado o los que nos pasan por ahí porque resultaron muy bien en otro grupo.
necesitamos también definir los indicadores, porque cuando se hace un instrumento de evaluación se construye con indicadores. Bueno, ¿qué es eso de los indicadores? Necesitamos saberlo. Y también de retroalimentación, pues no sabemos gran cosa. Sí hacemos algo, le decimos a los muchachos, échale ganas, aquí pon más cuidado, pero ¿es realmente una retroalimentación? Bueno, entonces si tenemos, ya focalizamos por lo menos estos 4 puntos, tal vez haya más, pero con que focalicemos 3, 4 puntos en los que identificamos que estamos profundamente necesitados, ya es un gran paso. Y entonces, no nos quedemos en lo que necesitamos. Vamos a hacer. ¿Qué podemos hacer juntos? 1, realizar un ejercicio de investigación colaborativa sobre los fundamentos y la práctica de la evaluación formativa. Es decir, nos vamos a buscar unos folletitos o algún material que haya, nos llevamos a la casa, lo leemos, lo estudiamos. En la próxima sesión nos venimos aquí a dialogar, a comentar sobre ello para que tengamos una idea más clara. Luego, eso de hacer instrumentos, pues no es cualquier cosa, no tan fácilmente de un folletito vamos a aprender a hacer instrumentos. Entonces, vamos a tomar el compromiso de traer un especialista que nos dé un taller. Bueno, aquí ya me estoy poniendo las acciones. Esto supone luego poner fechas, ponerlo en el calendario, poner responsables y todo. Tercero, bueno, ya sabemos que cada vez que nos dan un curso, se acaba el curso y todo regresa a la normalidad, es decir, nos quedamos igual. Bueno, pues para que no nos pase esto, ahora, después del taller, nos vamos unos a otros a dar seguimiento y vamos a tener espacios para compartir cómo lo estamos haciendo, para compartir con otros los instrumentos que hemos elaborado, para observarnos cuando hacemos ejercicios en los que también llevamos a cabo un proceso de evaluación del desempeño o cómo le hacemos para evaluar algunos productos. Es decir, nos vamos a mutuamente retroalimentar y fortalecer en aquello que aprendimos en ese taller. Bueno, ahí está. Es una cosa que ahorita yo les presento como muy elaborada, muy precisa, no tan fácilmente se llega a estas definiciones de las partes de trabajo común. Se puede llevar varias horas de discusión, de reflexión, pero hacia allá se puede llegar como uno más de los ejercicios que podemos hacer para conformarnos en comunidad profesional de aprendizaje, es decir, colectivo docente que busca mejorar, aprender, progresar en beneficio de la misión que tenemos, que es el aprendizaje de nuestros hijos. Bueno, pues yo estoy terminando, pero no quiero cerrar esta sesión sin preguntarles, estimadas maestras, ¿cuál es la idea de las que pudimos compartir esta tarde que a ustedes les da luces como para proponer algo más a sus colectivos docentes, para promover el aprendizaje dialógico, el buscar formas de llegar a acuerdos encaminados a la mejora de nuestras prácticas? Entonces, pues les pido que escriban por aquí con qué se quedan en esta sesión. ¿Qué cosas, qué propuestas podríamos llevar a nuestras comunidades enfocadas a esto de fortalecer la capacidad de diálogo, motivar a que tomemos acuerdos encaminados a nuestras necesidades? Muy bien, aquí ya hay unos aportes, un Ateneo,
Preguntando si queda grabado el curso. Sí, por supuesto que sí. Más tarde la podrán ver en la plataforma. Estamos poniendo aquí reconocer las carencias de evaluación. Muy bien. Dice la maestra Rocío, la mejora de las prácticas docentes. Esto es lo que le puede, lo que le parece que le puede servir. La importancia de saber dialogar, focalizar las necesidades y organizar sesiones de trabajo muy formales. No perder de vista los componentes de la evaluación. Bueno, tocamos como un ejemplo la evaluación, pero sí requiere, pues, como profundizar. ¿Qué es eso de la evaluación formativa? Favorecer el diálogo, muy bien. Aprender a interactuar. No se me hace interesante. Por más años que tenga, puedo aprender de otros. Siempre podremos aprender. No la hemos mencionado, pero otra de las características del trabajo colaborativo es la humildad, el reconocer que tengo mucho que aprender de los demás, aun cuando tenga yo toda la experiencia, todos los títulos. No hay nadie tan ignorante que no pueda enseñar algo y no hay nadie tan sabio que no pueda aprender algo nuevo. Muy bien. Entonces ya se había visto el tema, pues ahora profundizamos un poco más en el tema de las pautas de trabajo común. Muy bien. Promover el diálogo profesional, formarse para la investigación, sobre evaluación, muy bien, tener sesiones de trabajo para profundizar en el tema de la evaluación, claro, eso es importante. Poner en práctica el acompañamiento por parejas. Bueno, ya nos contarán ustedes cómo les fue en el ejercicio, si ustedes propusieron en algún caso la dinámica de las parejas pedagógicas, pues ya nos platicarán qué tal estuvo el ejercicio. Trabajar en colaboración para identificar las necesidades de evaluación, buscar estrategias e instrumentos. Aquí el maestro Margarito ponía algo interesante. Generar la confianza en nuestro colectivo docente para promover el aprendizaje dialógico. Y recalca la idea de tener humildad, magnífico. La importancia, ¿con qué te quedas, maestro? Con la importancia del diálogo constructivo y reflexivo. Pues sí, si se ven, hay ideas que sobre las que estamos duro y dale y nos están bombardeando por todos lados. El aprendizaje colaborativo, la reflexión sobre la práctica, el ir cultivando las actitudes para el trabajo dialógico, para el trabajo colaborativo, superar las tendencias a andar compitiendo, la idea de que nosotros somos los mejores y los demás, pues que ahí le busquen a nosotros nos costó nuestro trabajo ser la mejor escuela, no tenemos por qué estar compartiendo nuestros secretos, no, sí podemos compartir las razones de nuestros logros. Nadie nos las va a copiar, si acaso buscarán la manera de encontrar cómo adaptarlas. Y siempre estar dispuestos a que de un entorno distinto al nuestro podemos aprender, podemos traer ideas que nos van a enriquecer. Bueno, no puedo leer todas las aportaciones, pero las guardamos. Y a nosotros nos sirven mucho porque nos da pistas también para saber cuáles fueron los elementos que quedaron más claros y cuáles son los que no tanto. Estimadas maestras y maestros, compañeros, pues yo les quiero agradecer mucho la atención en esta tarde y pues vamos a ir concluyendo para luego, después de cerrar la grabación, dar algunos avisos de tipo práctico. Muchas gracias por su atención.